Hola, soy Yasira Díaz y soy Lip, la protagonista de Catalejo. Y invito a todo el mundo a venir a ver Catalejo en el Teatro Olimpia de Valencia del 20 de diciembre al 10 de enero. Estrenamos por fin el 20 de diciembre Catalejo, de nuestra compañía, que es La Caja de los Sueños, y la verdad que sí, que con mucha emoción, porque es nuestra primera gran producción y nuestra apuesta fuerte al público. Teníamos ya esto, muchas ganas de hacerlo y por fin se cumple. Sí. El espectáculo consta de 13 actores, artistas más bien, porque hablamos de gente que baila, que canta, que interpreta, que hace muchos estilos, y es un espectáculo, mejor dicho, es un mensaje en forma de espectáculo, porque el objetivo primordial tanto de la compañía como de Catalejo, concretamente, es lanzar el mensaje de, bueno, sería como un poco los obstáculos que a veces la sociedad suele ser, el obstáculo que a veces la sociedad suele ser para las personas más creativas o soñadoras. Es un mensaje claro y directo en el que toda la gente se puede sentir y se va a sentir identificada. Está contado de una manera, consideramos que inteligente, para que llegue a todos los públicos. No es un espectáculo infantil, no es un espectáculo adulto, es un espectáculo familiar. Gusta a los mayores, gusta a los medianos y gusta a los pequeños. Sí, la música, todo es original, absolutamente. Desde la música hasta el vestuario, hasta el texto, hasta la iluminación, todo es original. No hay nada no estamos haciendo ninguna versión, estamos creando todo desde cero. ¿Y qué pasa? Cuando construyes algo desde cero, al final, si está bien, lo que has hecho es crear un universo, y es lo que nosotros consideramos que hemos hecho. Es el universo de Catalejo. La gente viste de una manera concreta, la gente habla de una manera concreta. Nos hemos basado mucho también en el rollo victoriano, del steampunk, nos gusta mucho esa estética, pero musicalmente es algo muy, muy ecléctico, porque en algunos momentos se convierte en una banda sonora cinematográfica, en algunos momentos se convierte en una banda de funky, en algunos momentos se convierte en música que te pone los pelos de punta. Es que incluso hay música terrorífica, hay de todo. No podría calificarlo en un género musical, es imposible, pero al ser todo original, lo que hemos hecho es construir un universo, el universo de Catalejo. Somos los directores y la idea original, los fundadores, hemos hecho todo el origen de la compañía es nuestro. Surgió como una necesidad que veíamos en el público que le gusta disfrutar de un espectáculo, de recibir algo más que solo entretenimiento. Muchas veces, en el 50, 60, o tampoco quiero pasarme mucho, por ciento de los casos, los espectáculos se hacen con el único fin de entretener. Y consideramos que se está desperdiciando mucho talento, porque el artista, al saber comunicar con su cuerpo, al saber comunicar con su voz, con sus miradas, con todo, tiene la labor y la obligación de contar algo más que solo que tú puedas ir al teatro y desconectar de tu vida durante 2 horas o durante hora y media. Es necesario mandar un mensaje, y más en los tiempos en los que corremos. Nosotros somos bastante reivindicativos, y una manera de llegar al público y reivindicar nuestra forma de pensar, que consideramos que tiene mucho que ver conforme piensa el mundo en verdad, es hacerlo mediante nuestro lenguaje, que es el arte. Crear un espectáculo para lanzar un mensaje y crear una reflexión. Queremos que la gente, cuando salga de ver el espectáculo, cuando salga de ver Catalejo, reflexione, que se emocione, que se ría, que llore, que tenga muchas sensaciones, y que no solo se convierta en un espectáculo del que hablan al terminar la función, en el tomándose el café, ¡ay, qué bonito el momento! No, sino que les dure de por vida. Y por eso nace esta compañía. Pero sí, ya creo que estuvo en La Voz, y bueno, es que es normal que esté en La Voz o en la Supervoz, es que canta muy bien, la voz es ella. Esperemos, yo creo que sí, todo tiene buena pinta, pero yo me marco objetivos a corto plazo, sin dejar de pensar en el largo plazo. Pero sí, ahora cuando terminemos las Navidades aquí en el Teatro Olimpia, nuestro objetivo es ese. Y lo vamos a hacer, claro, también. Es lo natural cuando un espectáculo funciona y gusta. Pero primero vamos a salir en Valencia, que es nuestra ciudad, y el Teatro Olimpia es nuestro teatro también.